Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a nuestra reunión virtual. Gracias por abrirnos la puerta de tu hogar para continuar con nuestro estudio de Josué. Y pues esta mañana vamos a necesitar ponernos un poquito, vamos a decir, filosóficos. Vamos a tratar de ir a los orígenes del pensamiento, de dónde tenemos que estar posicionados para entender lo que el pasaje de esta mañana nos va a enseñar. Y es un poco como cuando los niños empiezan a crecer y nos preguntan, ¿de dónde vengo? ¿No? Entonces cuando tienen cierta edad, cuando están chiquitos, les puedes decir todavía, pues que salieron de la panza de su mamá, ¿no? Y esta respuesta creo que dura un poquito, dura muy poco, porque aunque están chiquitos son muy inteligentes y empiezan a pensar, ¿no? Empiezan a pensar en las respuestas que les damos y empiezan a decir así como, pues a ver, espérame, ¿cómo? O sea, ¿cómo que en la panza de mi mamá? O sea, ¿me comió? No, o sea, ¿cómo me metí ahí? O sea, ¿cómo llegué ahí? Entonces esta respuesta pues empieza a ser un poquito más complicado, como todas las preguntas conforme van creciendo. Entonces como papá a veces es difícil explicarles, ¿no? Y empezamos a salir con estas historias de que bueno, es que una abejita, ¿verdad? Llega a la flor y las semillas y es que hay que regarlas y empiezas con este tipo de explicaciones porque tienes que explicarlo, tienes que, en realidad llega un punto en donde no puedes ocultarlo y tienes que empezar a explicar las cosas un poco más a fondo. Entonces el niño empieza a hacer estas como conexiones y empieza a entender, ok, entonces yo de alguna forma no entiendo cómo salir de estas dos personas, mi papá y mi mamá, y ok, ¿no? Más o menos te ayuda como papá el que te entiendan esto porque de alguna forma entienden que pues te tienen que obedecer porque son tus hijos y como yo soy tu papá o no, yo como yo soy tu mamá, pues me tienen que obedecer. Pero este tipo de respuesta también solo dura unos cuantos años, porque en el fondo tiene que haber algo un poco más significativo, algo más profundo, ¿no? Entonces empiezan a buscar, conforme van creciendo ya un poquito a edad más madura, la razón por la que nacieron. O sea, tiene que haber un propósito. Y es ahí donde se empiezan a preguntar los niños ya jóvenes, ¿para qué nací? ¿No? Cuando ya llegan a este punto en donde empiezan a preguntarse ¿para qué nací? Entonces empiezan a buscar el propósito de la vida. Y como personas, nuestro propósito de existir va estrechamente ligado, o sea, está muy conectado a todo lo que hacemos, ¿no? Y tú como persona, lo que defines como tu propósito, eso es lo que tú vas a obedecer. Lo que vas a hacer, lo que vas a actuar, todo lo que hagas va a ir de la mano con lo que tú defines como tu propósito. Entonces, si entendemos esto en la vida física, también podemos entender que es exactamente igual con el nacimiento espiritual, ¿no? Y cuando tú ligas la vida física con la vida espiritual bajo un mismo propósito, es entonces cuando logras entender para qué te creó Dios. Y como les decía, esto es algo verdaderamente profundo y va impresionantemente ligado con lo que vamos a ver en este pasaje, porque estamos hablando del propósito de la nación de Israel y del entendimiento que ellos tenían que tener de cuál era su propósito para entonces poder actuar de esa forma, para poder vivir y cumplir el propósito que Dios tenía para ellos como nación. Entonces, esto además nos va a dar una gran lección a nosotros como hijos de Dios del propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces, vamos a leer el capítulo. Creo que es importante leerlo completo. Son solamente 23 versículos. Te pido que me acompañes a Josué 11 y vamos a leer lo que dice ahí. Dice Josué capítulo 11, empezamos en el versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Cuando oyó esto, Javín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf, y a los reyes que estaban en la región del norte en las montañas y en el Arabá al sur del Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas y al ebeo al pie de Hermón en tierra de Mispa.
Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Descarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. Y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la Grande, y hasta Misrefotmaim, y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Y volviendo Josué, tomó en el mismo tiempo a Azor, y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo sin quedar nada que respirase. Y a Azor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada, y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre las colinas no las quemó Israel, únicamente a Azor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos, sin dejar alguno con vida. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, y desde el monte Alac, que sube hacia Seir, hasta Baal Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón, tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y los mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los hebeos que moraban en Gabaón, todo lo tomaron en guerra, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos en los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y le entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te damos muchas gracias nuevamente porque nos permites estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque podemos reunirnos y podemos pues profundizar un poco en lo que tú nos enseñas, Señor. Esta mañana te pido que tu Espíritu guíe nuestros corazones, guíe nuestras mentes, que evites distracciones, Señor, y podamos concentrarnos en lo que tú tienes para nosotros esta mañana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces este capítulo 11 es como un pequeño resumen de lo que pasa al final, ¿no? Porque acaba en una batalla que está Josué atacando a los del norte, pero termina hasta descansando, ya descansó la tierra de la guerra. Entonces, como que abarca más que una sola batalla. Y acabamos de ver que la semana pasada que Josué toma de una sola vez la zona sur, que la conquista de una sola vez, con unos milagros impresionantes, ¿no? Como el granizo enorme del cielo que cayó y destruyó a los ejércitos, como que se detuvo el sol para que pudieran terminar de destruirlos a todos. Pero en este capítulo vemos la conquista del norte. Vemos a un grupo de reinos guiados o dirigidos por Javín, el rey de Azor, que, que están uniéndose para pelear en contra de Israel. Entonces vamos a ver en este capítulo qué aprendemos, qué podemos ver de este grupo de personas, qué es lo que hace Josué y qué es lo que hace la nación de Israel para ver hacia dónde nos lleva este pasaje. Entonces, el versículo 5 nos habla de que se unieron estos reyes
y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Entonces vemos otra vez un grupo de personas que están unidas, uniendo sus fuerzas en contra de Dios, en contra del plan de Dios. Y la semana pasada veíamos, ¿no?, que es una característica de las fuerzas opositoras de Dios, ¿no? Están en contra de todo lo que tenga que ver con Dios, y aunque entre ellos no están de acuerdo o tengan diferencias, encuentran terreno común porque están ambos rechazando a Dios. Entonces, por naturaleza, se unen. Y por alguna razón creen que porque son muchos, le van a ganar a Dios. Entonces, pensando en esta alianza, en esta agrupación, te pido que me acompañes a Job 9, versículo 1, vamos a leer. Job 9 del 1 al 4. Dice, respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así, y cómo se justificará el hombre con Dios. Y si quisiere contender con él, no le pondrá a responder a una entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Job, una vez que está sufriendo y viviendo todo lo que Dios le estaba enseñando, llega a esta brillante conclusión de, o sea, ¿quién se endureció contra Dios en algún momento de la historia y le fue bien? La respuesta a esta pregunta, pues es nadie. O sea, nadie que se endurece contra Dios le va bien, ¿no? Y esto es un principio que encontramos a lo largo de la historia y a lo largo de toda la Biblia. ¿Quién, o sea, quién se puede creer la gente? ¿Quién se puede creer cualquier persona? ¿O cómo se les ocurre que van a poder ganarle a Dios? Y eso es algo que tenemos que entender y es algo que observamos en toda la Biblia. Dios lo deja muy claro. Pero de pronto nos topamos con este grupo de personas que acaban de ver cómo destruyó de una forma milagrosa a todos los reinos del sur y ellos dicen, no, nosotros sí nos vamos a juntar y nosotros sí los vamos a derrotar. Pero es interesante, porque en el versículo 19 y en el versículo 20 viene una frase que podría ser complicada. A veces podemos leerla y pensar, híjole, esto suena complicado. Mira lo que dice el versículo 19. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los hebeos que moraban en Gabaón, esos que engañaron a la nación y lograron una alianza con ellos. Dice que Israel todo lo tomaron en guerra. Y el versículo 20 dice, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel para destruirlos. Entonces, cuando tú lees esto, de que Dios endurecía el corazón de ellos, híjole, o sea, esto te puede mover fibras interiores, ¿no? Puedes empezar a respingar. Puedes decir, híjole, esto va en contra de mi lógica o va en contra de lo que yo creo. Pero como todos los temas difíciles, no podemos basarnos o no podemos confiar en nuestros sentimientos, nuestra lógica, nuestros razonamientos. Tenemos que recurrir a qué dice la Biblia. O sea, yo siempre te animo a que busques sin prejuicio, sin tu forma de pensar, qué es lo que dice la Biblia al respecto. Y en un estudio, en una predicación, en una plática tan corta, pues no podemos abarcar todo, ¿no? Pero lo que sí les puedo decir es que las pocas veces que la Biblia habla acerca de que Dios endureció el corazón de alguien, siempre viene dentro de estas historias un personaje que deliberadamente rechazó a Dios. ¿No? De las más o menos 8 veces en la Biblia, solamente 8 veces en la Biblia que menciona que Dios endurece el corazón de una persona o de un grupo de personas, 7 de estos casos son personas que se fueron tras otros dioses, rechazaron o desobedecieron a Dios y se fueron tras otros dioses. Entonces, para entender la secuencia de este endurecimiento que estamos viendo con estos reyes del norte, vamos a entender cómo funciona, qué es lo que pasa para que el corazón de una persona o de un grupo de personas se endurezca. Te pido que me acompañes a Romanos 1:18, y vamos a leer un pedacito para irlo desmenuzando y poder entender cómo nos explica la Biblia esto. Romanos 1:18 dice así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Vamos hasta el versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. Es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces tenemos que empezar con esta explicación que da Pablo a los romanos para entender de dónde partimos, porque está hablando de, o parte del hecho de que todos los hombres somos pecadores. O sea, todos merecemos el juicio de Dios porque tenemos ese pecado. Pero empezando en el versículo 18, particularmente dice que la ira de Dios se manifiesta con aquellos hombres que con injusticia detienen la verdad de Dios. O sea, son gente que está deteniendo la verdad de Dios, que van en contra de la verdad de Dios. Y dice que no tienen excusa estas personas porque claramente puedes ver a Dios por medio de las cosas creadas. O sea, tú cualquier cosa en la naturaleza que veas puedes entender que hay alguien más poderoso que tú. Que hay alguien que creó el mar, que hay alguien que creó el sol, ¿no? Las cosas de la naturaleza. Es claramente entendible que Dios existe. Y luego va un paso más allá, porque dice que habiendo conocido a Dios, no le reconocieron, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron la gloria que se merece, sino que empezaron a adorar las creaciones en vez de al Creador. Y la consecuencia de haber rechazado a Dios, la consecuencia de haberse envanecido en sus propios razonamientos, como dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, fue que dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Empiezan a hacer cosas en contra de la naturaleza. Los hombres empiezan a hacer cosas hombres con hombres. Empiezan a dejarse llevar por sus lascivias. Y el versículo 28 es la clave porque dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, viendo la pena, o sea, viendo la secuencia, son personas que entienden que existe un Dios y deciden rechazarlo. Y por eso vale la pena leerlo a detalle, ¿no? O sea, cada uno de los versículos en el contexto del pasaje completo, porque de esta forma entiendes qué es lo que Pablo está explicando de por qué el mundo estaba como estaba. Y si lo traemos a la actualidad, podemos entender por qué el mundo está como está. Porque están rechazando a Dios. Están rechazando el hecho de que Dios existe. Entonces empiezan a tener sus propios razonamientos y llegan a sus propias conclusiones y empiezan a alejarse más y más y más de Dios. Entonces, si aún con este pasaje tú dices, no, bueno, no me convence, no estoy entendiendo, yo quiero que me explique más por qué pasan esto, por qué Dios endurece el corazón de la gente, te pido que me acompañes a Romanos 9. Romanos 9 y vamos al versículo 13. Cuando Pablo le está explicando un poco a los romanos, o sea, por qué la nación de Israel es especial o por qué Dios los había elegido, empieza a hablar de la historia de Jacob, ¿no? De Jacob y de Esaú. Y el versículo 13 dice así, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, ¿no? Está hablando de algo que Dios dijo y escogió a Jacob y aborreció a Esaú. Entonces, luego levanta las antenitas de alarma y hace la pregunta que seguramente se están preguntando los que están leyendo el versículo 14. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. O sea, no podemos decir que Dios es injusto por esta declaración de que escogió a Jacob y aborreció a Esaú.
Dice, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, hablando de todo lo que Dios hace con la nación de Egipto, para que se dieran cuenta quién era el Dios verdadero. Entonces el versículo 18 dice, de manera que al que quiere, a quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Vuelven a surgir las preguntas, versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido la voluntad de Dios? Como diciendo, pues si esto es voluntad de Dios, pues ¿cómo te puedes defender contra esto? Entonces Pablo llega al meollo del asunto. Dice, cuando tú te estás haciendo estas preguntas, llega el versículo 20, dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que él preparó de antemano para su gloria. Este es uno de esos pasajes que tienes que leer varias veces, tienes que tratar de buscar la sabiduría de Dios y no la sabiduría de los hombres. Porque tenemos que entender que nosotros somos el vaso de barro en las manos del alfarero. Tenemos que entender que nuestra vida está diseñada para glorificar a Dios, para cumplir sus propósitos. Entonces, tenemos que siempre partir de las cosas que sí sabemos, de las cosas que entendemos y que Dios nos ha revelado de forma clara. Y en este sentido la Biblia es muy clara en que tenemos que glorificar a Dios. Fuimos creados para este propósito. Pero si nosotros no entendemos cuál es nuestro lugar, empezamos a dudar de Dios, empezamos a dudar de su bondad, empezamos a dudar de sus motivos o incluso de sus métodos. Y cuando esto sucede, entonces empiezas a creer que tú lo podrías hacer mejor, que tú tendrías otros métodos, que tú, o sea, estás juzgando literalmente a Dios. Cuando tú piensas en un hijo que es desobediente, normalmente es porque no está de acuerdo con lo que ya está establecido. Y empiezan a preguntarse cosas como, ¿quién dice que yo tengo que obedecer a mis papás? Ah, o sea, nada más porque eres mi papá. Entonces, pues la respuesta es, pues sí, nada más porque soy tu papá me tienes que obedecer, porque hay una cadena de mando, hay una autoridad que Dios estableció, ¿no? Y simplemente es porque Dios lo dijo. Y si tú pones en duda lo establecido por Dios, entonces puedes empezar a cuestionarte absolutamente todo, porque vas a cuestionarlo según tu razonamiento y no según el razonamiento de Dios. Como dice el versículo 23 del capítulo anterior, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cuando la gente se va por ese camino, empiezan a dudar de las cosas que Dios ya estableció. O sea, ¿quién dice que yo soy hombre? O sea, ¿qué es lo que me define como hombre? Pues es que Dios así lo hizo. No, no, espérame, a mí que me expliquen. O sea, ¿quién dice que yo tengo que hacer esto? ¿Quién dice cuál es el rol en mi vida? ¿Quién dice que es esto? ¿Quién dice que es lo otro? ¿Quién es el que dice que está bien y que está mal? Pues la respuesta es muy fácil. ¿Quién lo dijo? Pues lo dijo Dios. Y punto. Y de ahí tenemos que partir todos. Ese es el orden lógico porque somos el vaso creado por el alfarero. Y si tú no partes de ahí, corres el riesgo de perderte en los razonamientos que no te corresponden a ti. Y acabas como la sociedad actual, sin lógica, sin freno, en donde cada mente es un mundo y cada mente puede tener la razón desde su punto de vista y entonces se pierde el orden establecido por Dios. Y cuando sucede esto, a fin de cuentas la sociedad se expone a la ira de Dios. Porque a nosotros como vasos que tenemos un propósito hecho por el alfarero, nos corresponde obedecer a Dios. Y todo lo que hacemos tiene que ser para Él. Todo lo que hacemos tiene que ser para glorificarlo a Él, para que la gente conozca y entienda que hay un Dios. Y eso es algo que Josué entendió a la perfección. Estas naciones que están peleando contra la voluntad de Dios no lo entendieron. Ellos pensaron que ellos mandaban y que ellos si se juntaban podían destruir el plan de Dios, pero pues se iban a enfrentar con la realidad de que no era así. Ellos rechazaron a Dios y Dios los destruyó.
y nos debe de quedar claro el patrón que encontramos en Josué. Si tú rechazas a Dios, te va mal, siempre. Si tú obedeces a Dios, te va bien, siempre. Y está definido lo que es bien y lo que está mal en la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quería establecer. Entonces este mismo ciclo que hemos estado viendo a lo largo de todo el libro de Josué se vuelve a repetir aquí, en el versículo 6, en donde una vez que se levantan estas naciones en contra de Israel, Dios le dice a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Entonces nuevamente lo que hace Josué es escucha a Dios, le cree, porque en el momento que Dios le dice, de momento de sorpresa, pum, van y atacan a estos reyes. Entonces obedece, empieza a actuar porque él sabe que su vida es para cumplir el propósito de Dios. Entonces se aparta, ¿no? O sea, yo estoy apartado, estoy exclusivamente para cumplir los propósitos de Dios. Otra vez para él. Y una vez que obedece, una vez que hace lo que Dios le dice, puede ver las maravillas de Dios. Y como hemos visto en cada pasaje de este libro, ya se las sabían. Se vuelve a repetir el ciclo. ¿Por qué? Porque lo que Dios buscaba es que la nación de Israel se acostumbrara a obedecer, que este fuera su estilo de vida. La obediencia a Dios era su estilo de vida. Y em, muchos pasajes, muchos versículos de este capítulo hablan de que Josué hizo todo lo que Moisés le había mandado, lo que Dios le había mandado por medio de Moisés. Y hemos visto en los capítulos anteriores cómo de formas milagrosas destruyeron a Jericó, ¿no? Esta ciudad fortificada, que Dios les dio la estrategia para vencer a Ai, que Dios les ayudó con granizo del cielo y deteniendo el sol para vencer a todos los del sur. Y ahora se topan con un ejército que era numeroso como la arena del mar. O sea, era un ejército impresionante y que tenían muchísimos caballos y carros. Entonces, esto en la actualidad pues sería semejante a enfrentar a un ejército que tuviera pues portaaviones y tuviera aviones caza y aviones satelitales, ¿no? De esos que te ven desde el cielo y ni siquiera te das cuenta que te están espiando. O sea, tener muchísimos caballos y carros para la guerra, pues era una ventaja tremenda porque, o sea, si tú sales corriendo contra un caballo y un señor que va arriba del caballo, pues es muy probable que no le puedas ganar. Entonces, en este momento, cuando Dios les dice que iban a desjarretar sus caballos, iban a quemar sus carros, le está diciendo que si estas personas confiaban en estas armas como para que su poder y su fuerza militar estuviera en estas armas superiores, Dios les iba a demostrar que Él tenía que ser la fuente de su fuerza. ¿No? Desjarretar a los caballos suena espantoso, pero es literalmente romperle los tendones, ¿no? Les cortaban los tendones a los caballos y ese animal tan fuerte, tan imponente, se volvía completamente inútil. Y los carros, pues los acababan quemando como un pedazo de madera que eran, porque Dios es el que les iba a dar la victoria. Y como nación tenían que ver esto, tenían que entender todas estas victorias que Dios les iba dando para que se acostumbraran y para que pusieran su confianza en Dios. Pero en este pasaje vemos unas pequeñas distinciones que se repiten varias veces y es algo que nos muestra que tenemos que poner atención. Vamos a ver un ejemplo de esto, por ejemplo en el versículo 13 y 14. Dice, bueno, empezando desde el 12, y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero todas las ciudades que estaban sobre colinas no las quemó Israel. Únicamente a Azor quemó Josué. Entonces empiezas a ver, espérame. Josué y luego Israel. Y el versículo 14 dice, y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades. Mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos sin dejar alguno con vida. Entonces tenemos dos conjunciones que saltan a la vista. En el versículo 13, la frase empieza diciendo, pero. Y en el versículo 14 dice, más. Y dices, a ver, espérame, esto está interesante porque pero y más son palabras que se usan de la misma forma, son conjunciones. Y la definición de esta conjunción en el diccionario es que es una palabra que introduce una circunstancia que matiza, se opone o contradice parcialmente lo dicho, ¿no? Entonces esto permite que tú hagas deducciones y suposiciones. Entonces,
empezamos a ver este contraste que marca el pasaje diciendo, Josué obedeció a Moisés en todo, pero no quemaron las ciudades de la colina. Y luego dice, Israel tomó el botín para sí, mas solamente mataron a los hombres. Entonces dices, qué curioso que haga esta distinción el pasaje. Porque si nos vamos a los pasajes originales y empezamos a leer a detalle lo que dijo Moisés que tenía que hacer la nación de Israel, podemos ver que estamos en un caso de obediencia a medias o obediencia incompleta. O sea, este pasaje no nos dice por qué pasaron estas cosas, solamente las menciona como para que pongamos atención más adelante cuando estudiemos Josué o Reyes o los profetas y volvamos hacia atrás y digamos, a ver, espérame, ¿en dónde empezó este problema que estoy leyendo aquí en Jueces? ¿O en dónde empezó este problema que estoy leyendo con David en el futuro? Entonces, si eres una persona que entiende la cronología de la Biblia, pues vas a regresar a este punto en donde inician esta falta de obediencia o este pequeño punto en donde se desviaron de la obediencia. Y las consecuencias no son inmediatas. Normalmente la obediencia parcial o desobediencia parcial, como lo quieras ver, no tiene consecuencias inmediatas, sino que siempre afecta a las siguientes generaciones. Hay cuatro cosas que vemos aquí que resaltan o que nos llama la atención de por qué pasó esto. O sea, por qué está mencionando esto el pasaje, ¿no? La primera la encontramos en el versículo 18, que dice, por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Es interesante porque el versículo 6 dice, cuando Jehová le contesta a Josué, dice, no tengas temor de ellos porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Descarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Entonces es interesante decir, muchos años tuvo guerra Josué con estos reyes, ¿no? Si vemos un poco la historia y deducimos, o llegamos a las deducciones de la edad de Josué y el tiempo que estuvo en guerra, podemos ver que duró 7 años esta guerra con los del norte. Entonces no hay muchos detalles, pero sí podemos llegar a una conclusión aproximada. Entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué tuvo 7 años de guerra con estos reyes? Si, o sea, pudimos haber pensado que lo pudo haber hecho igual que los del sur, ¿no? O sea, de una vez. O sea, ¿por qué duró tanto tiempo la guerra con el norte, no? ¿Qué pasó? A lo mejor por la edad de Josué y sus compañeros líderes, a lo mejor derrotaron al ejército, pero pues después se tardaron mucho en conquistar las ciudades, ¿no? A lo mejor no sabemos. Pero algo tuvo que pasar. A lo mejor, como ya no tenían ejército estas ciudades, dijeron, bueno, a lo mejor está más fácil conquistarla y se tomaron su tiempo para ir a estas ciudades, ¿no? A lo mejor se acomodaron y ya no le metieron prisa. Pero una cosa nos debe llamar la atención. ¿Por qué no lo hicieron de una sola vez como lo habían hecho con los del sur? O sea, tan es así que Josué le pide a Dios que frene el sol y frena el sol hasta que los derrotó. Y dice que de una sola vez, ¡pum!, conquistaron todas las ciudades y regresaron al campamento en Gilgal. Entonces vale la pena poner atención, ¿por qué no lo hicieron rápido? También el versículo 13 dice que no quemaron las ciudades que estaban sobre la colina. Y acompáñame en este punto a Números capítulo 33, Números 33, versículo 52. Números 33, versículo 52 dice, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. Ah, es curioso, porque dice, y echaréis a todos los moradores de la tierra y habitaréis en ella porque yo os he dado para que sea vuestra propiedad. O sea, en Números 33:52 le dice que destruirás a todos sus ídolos y a todos los lugares altos. Porque normalmente todas estas culturas en los lugares altos tenían sus altares, ¿no? Y como que estaban más cerca de las estrellas o estaban más cerca, entonces era un lugar alto para adorar y hacer sus rituales con estos dioses, ¿no? Y a lo largo de la Biblia, más adelante, ¿cuántas veces en la historia de los reyes, ¿no?, de Israel vemos la frase y los lugares altos? Estos lugares están relacionados con otros dioses. No, los tenían que haber destruido por completo.
Tenía que haber quitado la tentación de que alguien restableciera la adoración esta que tenían arraigada por muchas generaciones y que los rituales y todo esto los hacían en estos lugares altos. Y por alguna razón no obedecieron. O sea, Dios quería que destruyeran todos los ídolos, todo lo que tuviera que ver con esos dioses pasados. Por eso estaba destruyendo estas naciones. Y sin embargo vemos que Israel no destruyó estos lugares altos. Entonces pareciera una pequeña desobediencia, ¿no? Pero esta pequeña desobediencia, qué dolores de cabeza tan tremendos y qué estorbo iba a ocasionarle a las generaciones futuras. Otra de las cosas que vemos también que nos saltan a la vista es el versículo 14, que dice que tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, más, otra vez la conjunción, a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos sin dejar alguno con vida. Y dices, bueno, pues, ¿y esto qué tiene de malo? Pues mataron a todos los hombres, ¿no? Y hemos visto ya varias veces Deuteronomio capítulo 20, y específicamente está hablando en el versículo 14, cuando, cuando está hablando de las naciones de la tierra prometida, dice solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que hay en la ciudad, todo su botín tomaréis para ti y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Pero aquí está la clave. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Y ahí sigue diciendo, ¿no? Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Pereceo, al Ebeo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. O sea, se tenían que quedar con el botín solamente de las ciudades lejanas, ninguna de las ciudades que estuvieran dentro de la tierra prometida. Otra vez, una pequeña desobediencia. Bueno, me voy a quedar con esto, me voy a quedar con los animales, no voy a matar a las mujeres y a los niños, ¿no? Entonces dices, ay, qué chistoso que hace este énfasis en que solamente mataron a los hombres. ¿Y cuál era el peligro? Pues que las mujeres y los niños obviamente se iban a mezclar con su nación. Y estos iban a traer la programación, iban a traer las creencias de los otros dioses. Los hombres iban a querer casar con algunas de ellas que estuvieran más o menos chulas, ¿verdad? Y estas mujeres iban a traer a estos dioses ajenos a sus casas. Y es increíble que podamos pensar que nos podemos meter al mundo, nos podemos meter al lodo y no nos vamos a ensuciar. Y eso es exactamente lo que hizo Israel. Se mezclaron con estas personas y acabaron sufriendo las consecuencias las generaciones futuras, ¿no? Esas generaciones que vemos en Jueces, que empezaron a adorar a otros dioses, entonces Dios los entregó en las manos de los fariseos y Dios los entregó en las manos de... No, en cada uno de estos pueblos que los asolaban durante años porque se alejaban de Dios. Entonces nuevamente vemos una pequeña desobediencia que trae consecuencias tremendas en el futuro. Por otro lado, el versículo 21 dice, también en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos, ¿no? De los montes de Hebrón, de Debir, de Anab y de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Muy bien, esto suena muy bonito, qué bueno que están obedeciendo. Y luego dice, ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Muy bien. Pero luego dice, solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Y dices, oh, ¿cómo? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Porque Dios les había dicho que todo lo que pisara la planta de sus pies iba a ser de ellos. Entonces, ¿por qué no pisaron Gaza, Gat y Asdod? Que estos son territorios que, o sea, se vuelven muy problemáticos impresionantemente y hasta la fecha. Estos territorios siguen siendo un dolor de cabeza para Israel. Entonces nuevamente vemos una obediencia incompleta. Porque había gigantes en estos lugares y no, estos lugares son donde viven pues, los filisteos. No sé si te suena un poquito el problema que son los filisteos para el resto de la historia de la nación de Israel. Es muy probable que hayas escuchado algo de los gigantes. Hay uno muy famoso en particular que era de Gat, este lugar, que se llamaba Goliat. Entonces, 200 años después, un gigante de Gat que vivía con los filisteos, que era de la nación de los filisteos, está asolando al ejército de Saúl.
y tiene que entrar David y derrotarlo y toda la historia que ya sabemos más adelante. Pero todo empezó porque en este punto la nación de Israel no obedeció de manera completa. Entonces, en todo lo que va del libro de Josué es la primera vez que vemos una separación, un contraste entre lo que hace Josué y un poquito de diferencia con lo que hace Israel como nación. O sea, porque hasta este punto hemos entendido que Josué le cayó el 20, entendió perfecto su propósito y obedeció a Dios en cada cosa que Dios le decía. Pero vemos ahora que Israel como nación parece que no entendió y parece que relajó un poquito su obediencia. A lo mejor se les olvidó cuál era el propósito que Dios tenía para ellos, ¿no? Para darle la tierra prometida tenían un propósito como nación. Y empezamos a ver esta separación entre Josué y la nación de Israel. Más adelante entre Caleb y la nación de Israel. Porque era importante que cada miembro de la nación entendiera lo mismo que Josué había entendido. Pero vemos a partir de este punto que no entendieron aparentemente. Entonces se les había olvidado que como nación su propósito era glorificar a Dios, era ser luz para las naciones. Y con estos pequeños destellos de desobediencia o de obediencia incompleta, trae para las siguientes generaciones problemas muy severos. Entonces, este pasaje podemos transmitirlo, trasladarlo a nuestra época y decir, bueno, ok, ¿qué podemos aprender? Está claramente seccionado en tres partes, ¿no? Los rebeldes que se rebelan contra Dios, la obediencia de Josué que hace todo lo que Dios le dijo y la nación de Israel que están un poquito relajados o empieza a haber algunos comentarios de obediencia a medias. Entonces vamos a empezar con la parte de los rebeldes. Como estas personas, si tú te endureces contra Dios, pues no puedes pensar que te va a ir bien. O sea, no puedes pensar que el resultado va a ser diferente. No puedes pensar que Dios te va a decir, ah, caray, tienes razón, fíjate que no lo había visto como tú lo ves. No había visto tu perspectiva, tienes razón. ¿No? O sea, si tú te endureces, en realidad lo que estás haciendo es que te rebelas contra el mismo Dios que te formó. Y estás pensando que tú tienes un mejor propósito, que tienes algo un poco más valioso, un poco más profundo que el plan que Dios tiene para ti. O sea, Dios quiere ser tu padre, quiere ser ese padre amoroso que te muestra su amor y que te amó a tal manera que mandó a su hijo a morir en tu lugar, ¿no? Para que tú tuvieras la oportunidad de reparar eso que te había separado de él, que es el pecado. La paga del pecado es la muerte. Y esa muerte que paga la deuda la puso Cristo para que tú pudieras ser reconciliado con Dios. Ese es el plan de Dios que Dios tiene para ti. Entonces no me puedes decir que te vas a rebelar contra un Dios que tiene ese plan para ti. O sea, porque lo que Él quiere es restaurar esa relación y que tu vida sirva para que lo glorifiques a Él. Y dices, bueno, pero ¿qué pasa con la gente que tiene un corazón duro? O sea, ¿ya no tienen esperanza porque han rechazado a Dios? No, a ver, espérame. O sea, nada es imposible para Dios. Mientras sigamos con vida tenemos esperanza, ¿no? Y esa es la esperanza que Dios nos ha prometido, nos ha comunicado para que todos entendamos que su nuevo pacto, esta puerta que nos abre para poder ser reconciliados con Él, es lo que debemos de tener esperanza. Ezequiel capítulo 11 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Para qué? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Esto es lo que Dios quiere, ¿no? Que nos quite ese corazón de piedra, que nos ponga este corazón de carne, que podamos ser restaurados en una relación con Él. ¿Para qué? Para que andemos en sus ordenanzas, para que obedezcamos sus decretos, cumplamos el propósito para el que nos creó. La dureza de corazón siempre está relacionada con rechazar a Dios, siempre está relacionada con escoger otros dioses. Entonces cuando tú aceptas a Dios, cuando tú reconoces que Él manda, ese es el principio de la obediencia. Porque el primer paso para obedecer a Dios es creer lo que Él está diciendo. Es interesante que la clave de la vida eterna es creer en Jesucristo, creer en que Dios mandó a Jesús para salvarnos. Y
y no va, o sea, va en perfecta sincronía con los mandamientos. Éxodo 23, el primer mandamiento nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Son las mismas palabras que dice Jesús cuando le preguntan, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Porque si tú amas a Dios de esta forma, pues no vas a tener dioses ajenos. Va a ser tu único Dios. ¿No? Dios debe ser tu número uno para que cumplas el primer mandamiento. Esta vida no tiene sentido si tienes dioses ajenos. Dios es el que te formó, Dios es el que te da propósito y Dios quiere restaurar esa relación que se perdió por culpa del pecado. Y Él es el que nos amó primero, Él es el que nos ha dado esta posibilidad de restaurarlo. Entonces un corazón duro no significa que no hay esperanza. Un corazón duro es entender, o sea, es el principio de decir, bueno, no quiero tener este corazón duro. Ah, bueno, pues entonces cree lo que Dios te está diciendo. Porque entonces Él te da un nuevo corazón, Él te da un nuevo espíritu, que te da su espíritu para que viva dentro de ti. Y de esa forma puedes restaurar la relación que estaba perdida. Entonces, si tú llegas a la etapa de la vida en donde te empiezas a preguntar, bueno, pues ¿para qué estoy aquí? La respuesta es muy sencilla, para glorificar a Dios. Ese es el propósito de todas las personas en el mundo. Lo sepan o no, el propósito que tenemos todos es para glorificar a Dios. ¿Qué significa esto? No es una palabra muy espiritualizada, significa incrementar la fama de Dios. Que todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos está diseñado para que el mundo sepa quién es Él. O sea, tenemos que reflejarlo a Él, tenemos que reflejar qué es lo que Él es capaz de hacer en nosotros para que la gente entienda quién es Dios, pueda verlo. Para eso existimos, todos, punto. O sea, puedes a lo mejor entenderlo, puedes no entenderlo, pero lo primero que tienes que hacer es creerlo. Lo que no se vale es que tú entiendas esto y no obedezcas. O a lo mejor obedezcas a medias, porque a lo mejor sientes que no pasa nada. Pero el problema con la obediencia a medias es que empezamos a relajar las cosas que Dios pide en nosotros. Y nos empezamos a alejar de ese propósito. Y las consecuencias son siempre para la siguiente generación, tanto física como espiritual. O sea, cuando tú bajas tus estándares de obediencia y se te olvida para qué existes, mira exactamente lo que pasó con Israel. Eso es lo que nos puede pasar a nosotros. Cuando tú caes en la comodidad, ¿no? O sea, en una de las guerras detienen el sol para derrotar a todos y en la siguiente batalla se tardan 7 años en conquistarlos. Hmm. O sea, a lo mejor tú dices, bueno, me gustaría dormir un poquito más, o bueno, hoy me voy a brincar mi devocional, o empiezas a tener este tipo de cambios, ajustes, o todo enfocado hacia tu comodidad. Lo que va a pasar es que los cambios en tu vida se van a volver más lentos, los cambios en tu carácter, los cambios en el orden de tu vida, las cosas que Dios quiere que sucedan en tu vida se vuelven más lentas porque no estás obedeciendo al 100. O como la nación de Israel, que a lo mejor por flojera no quisieron quemar las ciudades altas, o estaban bonitas y dijeron, esta me la quedo porque está bonita y ya me ahorro volverla a construir, ¿no? Si tú dices, bueno, le doy entrada un poquito a la flojera, o dejo un poquito abierta la ventana, puede pasar como el huracán que nos acaba de venir. O sea, si tú le dejas un poquito abierta la ventana, un poquito abierta la puerta a Satanás, él no va a entrar sigilosamente. Él va a entrar, pero de lleno. Y muchas veces, o sea, después de mucho tiempo, si no cerramos esas puertas, si no obedecemos por completo, nos vienen a dar guerra con el paso del tiempo. ¿No? O sea, si tú no obedeces al pie de la letra, como la nación de Israel, que solo mató a los hombres, y no obedeció al pie de la letra, pues hay muchas cosas que Dios nos encarga. Y si nosotros no obedecemos bien, como por ejemplo, la Biblia dice que no te dejes de congregar. La Biblia dice que dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. La Biblia dice que no te unas en yugo desigual. La Biblia dice que no te emborraches. La Biblia dice muchísimas cosas que a veces como que pues nos relajamos, ¿no? Y empezamos a coquetear con el mundo. Empezamos a coquetear con esta idea de que obedezco más o menos, pero no del todo, ¿no? Entonces,
como decía hace un rato, si tú te echas al lodo, ¿cómo pretendes no ensuciarte? O sea, no puedes estar nadando en el lodo pensando que no te vas a ensuciar. Y pensando en los hijos nuevamente, o sea, muchas veces les tratamos de inculcar las cosas que son importantes para nosotros. Y hacemos un esfuerzo tremendo, ¿no? Las cosas más importantes se las tratas de transmitir y no siempre lo logramos, ¿no? Y son cosas importantes para nosotros. Ahora imagínate las cosas que para nosotros no son tan importantes. Las cosas que no estamos viviendo, las cosas que no le damos prioridad. Ese tipo de cosas tus hijos pues no lo van a absorber, no lo van a aprender. O sea, tú puedes decir que lees la Biblia todos los días, pero si tus hijos no te ven leyendo la Biblia, van a decir, bueno, pues puedo decir que la leo y no la leo. Si tú dices cómo te tienes que comportar, pero tus hijos no lo ven, dicen, ah, perfecto, entonces eso es como se debe de hacer. Es importantísimo entender que las cosas que son importantes para ti, las tienes que hacer para que tus hijos las entiendan. No se las tienes solamente que decir, las tienes que vivir para que cuando crezcan digan, ah, ya me acordé, mi papá sí hacía esto. Mi papá sí oraba por las personas. Mi papá sí visitaba a estas personas. Mi mamá sí leía su Biblia. Porque se van a acordar de lo que veían. Entonces, es importante entender esto para las siguientes generaciones. ¿Y qué me dices de los gigantes? Si no destruyes el pecado en tu vida, si no destruyes las cosas que Dios te dice, deshazte de esto, estas cosas ni se mencionen entre nosotros, si tú lo tienes por ahí escondidito, que aquí nadie me ve, que yo tengo estas cosas, es mi celular, que yo empiezo a esconder cositas con el paso de los tiempos, con el paso de los años, te va a alcanzar. Como la mala hierba, la tienes que arrancar desde raíz y es algo con lo que no se juega. Porque si no, como la nación de Israel, las siguientes generaciones van a sufrir las consecuencias. Entonces no podemos tirar la toalla con la obediencia. O sea, tenemos que entender la importancia que tiene. O sea, si tú tiras la toalla y dices, bueno, yo no voy a obedecer, pues tienes que saber que no solamente tú te vas a perder de la bendición de Dios, sino que vas a afectar a las siguientes generaciones. Si tú tiras la toalla, si tú no obedeces, lo que va a pasar con la siguiente generación es que ellos van a tener que sufrir para buscar a Dios. O sea, si lo vemos con el libro de Jueces, 200 años de sufrimiento tuvieron que pasar simplemente porque empezaron a desobedecer cosas chiquitas. Si hubieran obedecido bien, a lo mejor les hubieran ahorrado muchos dolores de cabeza a las siguientes generaciones. Si hubieran escogido obedecer a Dios. Entonces, cada vez que nosotros escogemos obedecer a Dios, tenemos que pensar que no solo es para bendecirnos a nosotros o para que Dios prospere en nuestro camino, sino que además estamos ahorrándole sufrimiento a las siguientes generaciones porque están aprendiendo a obedecer. La obediencia a Dios se va a volver una cosa natural, un estilo de vida con nuestros hijos naturales y con nuestros hijos espirituales. Estamos invirtiendo en que la siguiente generación empiece de un escaloncito, tenga una base sólida y que no empiecen desde cero. Eso es algo que tenemos que entender. Ese es el resultado de nuestra obediencia, no solo para nosotros, es para la siguiente generación. Pero todo parte por entender cuál es nuestro propósito. Nuestro propósito es glorificar a Dios. Hemos sido creados para glorificar a Dios. O sea, tenemos que glorificar a Dios como persona. Tenemos que glorificar a Dios como iglesia, como familia. En el momento que tú pierdes esto de vista es cuando te empiezas a desviar. Es cuando empiezas a relajar la obediencia. Tenemos que mantenernos enfocados en el propósito. Entonces todos los días recuérdate, ¿para qué fui creado? Para glorificar a Dios. Glorifico a Dios obedeciéndole. Le demuestro a Dios y al mundo que amo a Dios obedeciéndole. Eso es lo que dice la palabra. Y tenemos que entender que ese es el propósito para el que hemos sido creados. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estas historias tan increíbles que nos dejas ahí para que podamos aprender, Señor. Te pido por favor que podamos verdaderamente entender que la obediencia no es solamente una cuestión de papá e hijo y porque tú dices, Señor, que podamos entender que para eso fuimos creados, Señor. Te pido por favor que esta iglesia sea una iglesia obediente, esta iglesia sea una iglesia que
que está trabajando en la generación futura para que tu reino siga engrandeciéndose, Señor, para que tu palabra siga predicándose y siga siendo una realidad en nuestras vidas, Señor, que entendamos que obedecerte es para lo que hemos sido creados, Señor. Te damos gracias porque nos formaste como una taza de barro, Señor, y no nos dejaste ahí, sino que nos explicas cuál es nuestra función, cuál es nuestro propósito. Te pido que nos des sabiduría, Señor, que nos des fuerza, que nos des entendimiento para que esto sea una realidad en nuestras vidas, en nuestra iglesia, Señor, para que podamos cumplir tu propósito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues muchísimas gracias. Espero que tengas una excelente semana, que Dios te bendiga. Si es su voluntad, pues nos podemos ver en persona los domingos. Ya sabes que tenemos reuniones a las 9:30, a las 11, ahí en el edificio de la iglesia. Y si no, pues nos seguimos viendo por aquí. Que Dios te bendiga y tengas una excelente semana. Hasta la próxima.